Muchas bendiciones, familia. Qué poderosa bendición estar con ustedes en esta mañana del Señor, donde Dios nos ha permitido y nos ha dado el gran privilegio de poder adorarle, exaltarle y ser agradecido por su bondad en nuestras vidas. Le doy muchas gracias y la bienvenida a todos aquellos que se están sintonizando, que están nuevamente con nosotros en vivo. Le doy gracias por siempre, cada lunes, estar esperando este podcast de Edificando y Accionando. Para mí es un honor y es un gran privilegio poder servir de bendición a cada vida que pueda escuchar esta palabra o estos estudios. Así que le agradecemos a todos ustedes su compañía en todos los lunes, y le voy a pedir que, si es tan amable y puede ir compartiendo esta transmisión, porque recuerde que cuando nosotros compartimos una transmisión, estamos realmente trabajando en unidad con el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que la expresión de la gloria de Dios, para que la imagen del Hijo sea manifestado a través de nuestras vidas. Así que usted quizás no está con nosotros en este lugar, pero se puede ser parte de este equipo también desde su hogar o desde donde usted se encuentre, compartiendo esta transmisión para poder bendecir y edificar a otras vidas. Quiero saludar a mi apóstol, el apóstol Ricky Alvira, a su amada esposa, a toda su familia, el cuerpo ministerial de la iglesia Un Cántico Nuevo, y a la iglesia Un Cántico Nuevo, que en estas semanas estamos de fiesta aquí con el campamento de niños, en el VBS de los niños. Aquí Eda, como todos los años, juntamente con su equipo, trabajando con una excelencia poderosa, y esos niños van a estar gozosos y edificados también, porque en este lugar trabajamos con entendimiento de lo que dice la Escritura, de que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos como para el Señor. Así que entienda claramente que Dios está haciendo cosas poderosas en este lugar, en el 235 North Broad Street en Carnegie, New Jersey. Aquí está la iglesia Un Cántico Nuevo, con nuestro apóstol los martes, los viernes y los domingos. Los martes y los viernes a las 7 de la noche, pero los domingos estamos continuando con la celebración a las 10 de la mañana. Así que yo le invito, si vive cerca, que llegue a este lugar para que sea bendecido y transformado por una palabra de vida. Quiero saludar a todos aquellos, como yo siempre digo, la familia extendida en los diferentes estados, en Puerto Rico, a mis padres, mi amada esposa y a toda mi familia y amistades. Les agradezco que siempre tengan una palabra o un depósito para poder seguir continuando hacia adelante en el Señor. Así que en esta mañana vamos a continuar con el cierre de esta serie, una serie muy poderosa sobre el Espíritu Santo y la fe. Una serie donde hemos tenido a bien poder transmitir el Dios de la Biblia. Y usted me ha escuchado en esta serie repetir mucho esta frase, el Dios de la Biblia. Tengo que expresar y decir el Dios de la Biblia porque lamentablemente por muchos años, por siglos, por décadas, lamentablemente las religiones han tomado una función muy autoritaria en el hecho de que cada religión lamentablemente ha tenido a bien presentar a Dios, presentar a Jesús de una forma interpretada o reinterpretada, y eso hace que entonces las interpretaciones sean las bases fundamentales de poder seguir a Jesús. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, yo voy a los evangelios y voy a toda la Escritura, me doy cuenta que hay una base transformadora del Espíritu Santo de Dios y de la fe, que cuando están unidas y están conectadas, el progreso, la multiplicación y la bendición son nuestra compañía. Así que entendamos lo siguiente. Esta mañana quiero continuar hablando en ese mismo tema de ese Dios sobrenatural que la Biblia nos enseña a nosotros. ¿Por qué quiero comenzar en el cierre de este estudio o de esta serie de estudios del Espíritu Santo y la fe? Quiero comenzar de esta forma. Mire, si nosotros vamos a presentar cuál es el Dios que la Biblia presenta a un ser sobrenatural que decidió tener existencia en sí mismo. Es decir, él decide por su capacidad creativa tener existencia en sí mismo.
Quiere decir que él entendió lo que tenemos que entender, que él es el Todopoderoso, que él es suficiente y que en ese poder y en esa plenitud él decidió tener existencia en sí mismo. Es decir, el fundamento y la base de todo lo que Dios materializó en la tierra fue precisamente por decisión de su poderío y de su señorío como Dios creador. Por eso cuando vamos al principio, vamos al libro de Génesis, podemos ver el orden muy poderoso en donde ese Dios sobrenatural comienza a manifestarse de una forma sobrenatural pero ordenada. Y en ese orden vemos algo muy interesante que está explicado en la Escritura, básicamente en el libro de Hebreos. Es el libro en que la semana pasada y hoy, en el capítulo número 11, la semana pasada nos quedamos hablando algo interesante sobre Sara y la fe. Porque una de las cosas importantes que usted y yo no podemos perder de vista es que el Dios bíblico es el Dios que no se limita por nada. Escuche esto, la limitación es algo que el hombre tiene cuando no entiende la base de la fe. Es decir, yo limito lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí, no porque sea voluntad de Dios, quizás porque mis emociones, mis sentidos sensoriales se levantan en contra de algo que fue declarado sobre mi vida, pero es más fácil creer lo que veo a creer lo que no veo. Es más fácil para el ser humano. Mire, el ser humano por naturaleza no le gusta los cambios. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza prefiere sostenerse en el fundamento de lo que sabe a lanzarse a algo nuevo en Dios. Pero la Biblia nos dice claramente que ese Dios sobrenatural quiere que nosotros caminemos de gloria en gloria. Ahora, he explicado que gloria no es una manifestación que se ve simplemente. La Escritura define a gloria como el lugar donde el diseño de Dios se manifiesta en plenitud y en perfección. Por consiguiente, cuando las Escrituras nos dice a nosotros que vamos a caminar o a crecer de gloria en gloria, lo que significa es que cada proceso de desarrollo, no proceso humano que me busco, cada proceso de desarrollo en Dios tiene la capacidad de nosotros ir conociendo ese diseño eterno y perfecto que Dios manifestó y diseñó sobre nuestras vidas. De hecho, mira lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo número 11, en el verso número 10. Después que el verso 9 dice que por la fe Abraham dice que habitó como extranjero en la tierra prometida. Esto es el verso 9. O sea, dice que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. ¿Qué significa eso? Que la tierra prometida y en tierra ajena, lo que significa es que cada territorio que caminó, cada lugar que caminó Abraham, estaba caminando de gloria en gloria. Porque cada lugar que pisaba Abraham era un lugar que era parte del proceso del desarrollo de la fe en la cual él había entrado. Acordémonos que lo que lleva a Abraham a ser gran patriarca es precisamente la base de fe que lo está a él dirigiendo bajo el poder del Espíritu Santo. Mire esto, el Espíritu revela a Abraham lo que Abraham tiene que hacer. Y la revelación del Espíritu de Dios sobre Abraham fue precisamente salir de tres elementos importantes para el desarrollo humano. Pero ahora Dios iba a desarrollar en Abraham el diseño que Dios había diseñado. Para que eso ocurriera, Abraham necesitaba salir ¿de qué? De su tierra, de su parentela y de la casa de su padre.
O sea, Dios le estaba dando una invitación, un desafío a salir de lo conocido para entrar a lo desconocido. Y en esta hora Dios te hace una invitación. ¿Quieres ver cosas que no has visto? Pues entonces tienes que hacer cosas que no has hecho. Por eso es que Dios le dice a Abraham claramente: sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre. ¿Qué le dijo? Le dijo: Abraham, si realmente tú crees en quien te está llamando, necesito que dependas de mi voz, porque mi voz es transmitida a través del Espíritu. Y cuando mi voz es transmitida a través del Espíritu, hay algo en ti que va a crecer. ¿Qué? La fe, la seguridad, la confianza, la certeza. Ahora, vuelvo y te repito, Abraham no tiene un galardón por el hecho de que era próspero. No. Abraham tiene un galardón porque la vivencia de la fe lo hizo conquistar aquella tierra o caminar en aquella tierra que Dios había prometido. Pero les decía la semana pasada que ahora usted y yo no vivimos de la promesa, porque ahora usted y yo se nos ha constituido como herederos. Mire esto, Abraham, dice la Escritura, y lo vamos a leer ahora, Abraham se trepó tanto en un nivel o a una dimensión sobrenatural, conociendo a Dios a través de la base de fe, que Abraham, dice el escritor de Hebreos en el verso número 10, que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a desarrollar esto porque esto está poderoso. Mira el verso 10, dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Abraham estaba esperando la ciudad que tiene fundamentos. La pregunta es: ¿cuál es esa ciudad? Porque esa ciudad, el mismo verso te dice que el arquitecto y el constructor fue Dios. El arquitecto tiene los planos. El arquitecto tiene la sabiduría. El arquitecto tiene el diseño. Pero el constructor trabaja en acorde al diseño que el arquitecto presentó. Y el autor de Hebreos nos está diciendo a nosotros, número uno, que Abraham en el nivel de fe sube a una dimensión en donde puede entender que existe una ciudad que tiene fundamentos. Y el fundamento, según Jesucristo, en el capítulo 16 del libro de Mateo, es que la revelación del Padre de que Jesús es el Cristo, entonces la iglesia es edificada. Podemos ver que el fundamento de esa ciudad es un fundamento en donde no hay nada que se construya encima de ese fundamento que lo destruya. ¿Por qué yo digo esto? Precisamente porque Jesús dio una enseñanza muy clara de un constructor. Y dijo que el constructor que edifica sobre la arena, viene una tormenta y tumba y derriba y destruye la edificación. Pero Jesús dice que el constructor que edifica bajo el fundamento, en otras palabras, de la roca, el que construye ahí, puede venir los vientos, pueden venir la tormenta y esa casa no se cae y esa casa no es destruida. ¿Por qué? Porque la edificación de la casa está en el fundamento del Dios Todopoderoso. Por consiguiente, por eso fue que David dijo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan sus edificadores. Otra versión dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los constructores. ¿Por qué? Porque no se puede construir si no hay un diseño. En el reino de Dios, dice la Escritura en Hebreos capítulo número 11, que Abraham entendió que había una ciudad en donde en esa ciudad, número uno, tenía fundamentos. Número dos, que el arquitecto y el constructor de eso era Dios.
Por consiguiente, el verso nos está diciendo claramente que si el fundamento, que si la edificación, que si el constructor, que si el arquitecto es Dios, nos está diciendo no hay de qué temer. El temor es una herramienta natural que puede ser utilizada por el enemigo para detener o paralizar el avance en nuestras vidas. Por eso el profeta Isaías en el capítulo número 41, versículo número 10, dijo claramente: no temas porque yo estoy contigo. Esa expresión, no temas porque yo estoy contigo, es Dios haciendo entender a través del profeta que el ser humano pasa por un temor. Ese temor es un miedo. Y el Señor da una palabra profética donde dice la palabra no temas, pero te explica por qué no tienes que temer. Te dice porque yo estoy contigo. Ese porque yo estoy contigo es la confianza de que yo tenga seguridad en la palabra que estoy recibiendo, de no tener temor. No temas porque yo estoy contigo. Pero lo que pasa es que a veces en la base de la fe empezamos con fuerzas, pero mediante vamos caminando en el proceso, cuando las emociones se revelan, cuando no entiendo, cuando mis ojos naturales comienzan a tener más fuerza que el entendimiento del Espíritu que está iluminado, entonces mientras yo voy perdiendo fuerzas en el camino, eso se llama desfallecer. Desfallecer es comenzar con fuerzas, pero mediante voy caminando, voy perdiendo fuerzas. ¿No te has sentido de esa forma en ocasiones? Por eso es que esa promesa dice, no temas porque yo estoy contigo. Y después dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Oído a esto, cuando tú notas el contexto de lo que yo te estoy hablando, ves que Dios primero te dice lo que la realidad. ¿Cómo que lo que la realidad? Lo que en la realidad tú necesitas cambiar. Primero te dice no temas, pero después te da una seguridad, porque yo estoy contigo. Luego te dice no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerza. ¿Qué es esforzar? Esforzar es que cuando mis fuerzas no pueden más, todavía yo me quedo ahí. ¿Para qué? Para echar mi último aire, como decimos nosotros. Y Dios dice, no tienes por qué tener temor, ni tampoco tienes por qué desfallecer, porque yo sé que la razón por la cual has desfallecido en el camino es porque estabas caminando. Esto es importante, porque hay gente que desfallece sin empezar. Esa gente no desfalleció. Esa gente nunca tuvo fuerzas para accionar la palabra. Pero hay otros que son distintos a eso. Hay otros que creen la palabra, que caminan en la palabra, pero mediante va pasando el tiempo, las situaciones quizás hacen que yo pierda fuerzas. Hay una promesa de Dios dentro de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Abraham entendió que el arquitecto y el constructor de esa ciudad que tenía fundamento era Dios. Entonces, más adelante, nosotros podemos entender claramente por qué el apóstol Pablo, cuando va a hablar de la vida de Abraham y del proceso de Abraham, dice claramente que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Esto está en el libro de Romanos, el capítulo número 4. Creyó esperanza contra esperanza. ¿Cómo que esperanza contra esperanza, mi amado? Porque Abraham tenía fe. Acuérdese que te dije la semana pasada que la Biblia define la fe en palabras. Pero la realidad es que la Biblia de Génesis a Apocalipsis define la fe como una acción. En Hebreos vemos el resumen explicado en palabras: certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ahora, desarrollar lo que es la certeza de lo que se espera es como te dije la semana pasada. Tú y yo podemos tener esperanza, pero la esperanza que está hablando aquí no es la esperanza de yo ser positivo. La esperanza que está hablando aquí es la esperanza de que yo tengo convicción. ¿Convicción de qué? De que yo
no estoy viendo con mis ojos naturales lo que fue diseñado, pero tengo la convicción de lo que no se ve. Es decir, de que eso sí tiene existencia, de que eso sí está diseñado. Por eso es que dice la Escritura que Abraham entendió y estuvo esperando por una ciudad con fundamentos cuyo arquitecto está hablando de diseño, cuyo constructor está hablando de alguien que está formando. Por eso entendamos cómo la fe y el espíritu caminan en acorde. Mire, en el Génesis, el aliento de vida, el soplo del ruja de Dios, del Espíritu de Dios, fue lo que le dio vida a aquella forma que Dios le había dado a Adán con la tierra. Por consiguiente, el Espíritu de Dios nos da vida en el proceso progresivo de la fe. Nos da vida en el proceso progresivo de la fe. ¿Por qué es un proceso progresivo? Porque Dios tiene un orden. Mira esto. Si hablamos de profecía, mira lo primero que voy a decirte de la profecía. Que la profecía obviamente es revelación de Dios. ¿Pero qué revelación? La revelación de un diseño que dice el verso número 10 del capítulo 11 de Hebreos, que ya está diseñado. Porque Dios es el arquitecto y es el constructor. Por consiguiente, significa entonces que esto le da al otro personaje de la historia en Abraham, a Sara, le da seguridad. Al principio la Biblia me habla claramente del proceso humano que vivió Sara. ¿Cuál proceso humano? Bueno, que en el momento en que Abraham le dice a ella lo que Dios le había dicho, ella se tiene que reír. ¿Por qué se ríe? Se ríe porque la realidad es que toda su realidad decía que era imposible que aquello se cumpliera. Pero yo te digo en esta hora que el que tiene fe tiene convicción en lo que no se ve. Por consiguiente, aunque yo no vea, aunque mi realidad supere aparentemente la palabra, nunca le dé más poder a tu realidad que a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad. Es más, te voy a hablar más profundo. ¿Sabe que la palabra escrita fue dirigida o inspirada por el Espíritu? Pero la palabra que está detrás de lo escrito, quiere decir el verbo hecho carne, da vida. Ese es Jesús. Por eso es que el logo se hace carne. El verbo, la palabra, el dabar de Dios se hace carne. ¿Por qué? Porque hay una palabra en nosotros dando vida en medio de cualquier proceso. Por eso es que usted y yo no podemos dejar que la realidad supere la verdad incondicional de Dios que ha manifestado sobre nuestras vidas. Acuérdese, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un fruto del Espíritu. La fe te va a hacer ver lo que otros no ven. La fe también es un don de Dios. La fe es una sustancia inmutable. ¿Sabe? Es una sustancia que tiene tanto poder que la fe sola puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. La Biblia explica que a Sara dio a luz, que pudo concebir porque la fe le dio el poder para hacerlo. De hecho, el verso 11 dice que dio a luz fuera del tiempo de edad. Y dice también porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es decir, la fe llevó a Sara a conocer al Dios que prometió lo que dijo. Hay gente que quiere arraigarse a la palabra sin conocer al Dios que dio la palabra. En el orden de Dios, cuando usted y yo tenemos intimidad con Dios, nos relacionamos con Él y Él automáticamente revela sobre nuestras vidas la palabra, el diseño que nos va a dirigir en el camino. ¿Sabe que hay gente que no ha podido alcanzar bendición en su vida porque está buscando bendición y no se está poniendo en acorde a la palabra? La palabra dice que ya fuimos bendecidos. De hecho, la palabra dice que el que tiene fe entiende quién es Dios. La Biblia dice que cuando yo voy a Dios, yo tengo que entender que ahí hay alguien en esa presencia que tiene algo destinado y diseñado para nuestra vida. ¿Sabe quién es? Dios. Y sabe que tiene diseñado bendición. Así que yo no busco bendición, yo soy bendecido. Por eso nosotros hemos sido bendecidos para bendecir. Hemos sido transformados para transformar.
Hemos sido renovados para renovar. ¿Por qué? Porque Abraham, oído a lo que voy a decirte ahora, la vida de Abraham es el enfoque o el espejo de cómo tú y yo podemos progresar en la base de la fe. La semana pasada te dije, pedirle fe a Dios es ignorar que la Biblia dice que Dios nos dio una medida de fe. De hecho, también la Biblia dice que Dios en el Espíritu nos dio un fruto llamado fe también. Por consiguiente, no es pedir algo que tengo, es manifestar y desarrollar lo que ya el Espíritu ha puesto en mi vida. Mire, por ejemplo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es eso? Jesús te está diciendo, esa es la realidad que vas a vivir en este mundo. Pero ¿qué te dejó? El fruto del Espíritu. Entonces, yo manifiesto paz cuando estoy en aflicción. Yo no necesito manifestar paz cuando estoy en paz. Yo necesito manifestar paz cuando estoy en aflicción. Porque cuando estoy en paz, ya la paz se está manifestando. Pero cuando estoy en aflicción, cuando estoy en angustia, cuando estoy en tribulación, es cuando tú y yo entonces accionamos lo que decimos creer. Ahí está la diferencia de quien realmente tiene fe y de quien tiene una mente positiva solamente. Ahora, en la vida de Abraham hay un desarrollo dentro de su vida que puede ser similar al desarrollo de nuestras vidas. ¿Cuál es ese desarrollo? La base de cómo el Espíritu nos guía y a través de esa guianza la fe nos da el poder para poder realizar lo que la guianza del Espíritu nos está dando. En otras palabras, cuando usted continúa, por ejemplo, leyendo prácticamente lo que es el libro de Hebreos capítulo 11, te vas a dar cuenta que en ese capítulo te dice que prácticamente todo lo que hizo Noé, todo lo que hicieron los patriarcas estuvo dirigido por un poder y era el poder de la fe. De hecho, mira lo que dice en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, los versos del 15 en adelante. Mire esto, Hebreos 6, déjame leértelo aquí rapidito. Hebreos capítulo 6 dice, mira lo que dice el verso 15. Dice, y hablando de Abraham, dice, voy a leer desde el 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En otras palabras, cuando Dios fue a establecer la promesa, oído, la promesa y el pacto fue manifestado, el pacto fue constituido o sellado, no cuando Dios le dio la promesa. Estudie, Dios le da la promesa. Cuando Abraham caminó en fe, entonces Dios estableció el pacto. Dios no estableció su pacto hasta que Abraham caminó en la promesa que recibió. En otras palabras, hasta que Abraham no caminó en la revelación que Dios le había dado por el Espíritu para que la base de la fe le diera el poder para caminar en ese diseño, hasta ese momento Dios todavía no le había establecido el pacto. Le había revelado la promesa del pacto, pero el establecimiento del pacto se manifestó en Abraham cuando Abraham se movió en fe. Dice el verso número 14, que Dios le dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esta es la palabra que está confrontando la realidad de Abraham y la realidad de Sara. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo que lo va a bendecir con abundancia. Le está diciendo, te voy a multiplicar grandemente. Y todavía Abraham y Sara no tenían hijos. En el programa anterior te dije, 25 años esperaron. Por eso el salmista establece diferencia del que espera y el que espera con paciencia. ¿Por qué? Porque hay veces que esperamos, pero desfallecemos y nos desesperamos.
Y pensamos que el tiempo en el cual yo espere, se supone que Dios hubiese hecho lo que dijo que iba a hacer. No, seremos nosotros gobernadores de Dios. Así no trabaja el reino. En el reino de Dios, David entendió que cuando tú esperas, necesitas ser paciente, porque la espera desespera tu humanidad. My God. La espera desespera nuestra humanidad. Lo único que hace que yo tenga paciencia esperando en Jehová es el fruto del Espíritu, que me hace a mí tener la mansedumbre y la paciencia en la base de fe, de esperar ver cumplido con nuestros ojos lo que Dios diseñó. Entonces estamos viendo que la fe es mucho más profunda o complicada para algunos, porque la fe no es, mira, es una palabra con dos letras, pero es una definición tan profunda y tan profunda que no hay nada que nosotros hagamos sin fe que pueda agradarle a Dios. No hay nada. Abraham, dice la escritura claramente, te dijo ahorita que él creyó esperanza contra esperanza, dice Pablo. Si creyó esperanza contra esperanza era porque habían situaciones difíciles en su vida, las cuales Dios iba a sobrepasar. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es la realidad que tiene tanto poder que está como nublando un entendimiento en tu interior que fue iluminado por el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál es la realidad que no te está permitiendo ver la multiplicación por la cual ha sido diseñada en tu vida? En otras palabras, ¿qué ha sido diseñado en tu vida? Multiplicar ¿qué? La imagen y la semejanza del Dios que nos llamó. Mire, el Dios de la Biblia, repito, el Dios de la Biblia es un Dios que, como es sobrenatural, precisamente las bases de entenderlo son sobrenaturales. Por consiguiente, entendamos, mire esto, el verso 16 dice, de Hebreos, del verso 15, perdón, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia. La promesa que está hablando ahí no es la del pacto. La promesa que está hablando en este contexto es la del Hijo. Y el Hijo se tardó más en llegar que el pacto que Dios estableció con él. En otras palabras, la base de engrandecerse se tardó 25 años, pero el pacto había sido ya certificado mucho antes de esos 25 años. Pero el fruto de la palabra que Abraham había creído no iba a tener manifestación en su vida si Abraham se desesperaba esperando. Por eso es que dice el verso 15, habiendo esperado, pero no dice nada más esperado, dice habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Por qué no has alcanzado lo que Dios ha hablado en tu vida? ¿Será que te has desesperado? Y si te has desesperado, la razón por la cual te has desesperado es porque no has producido el fruto de la paciencia que está en nosotros. Porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu, el cual hemos sido sellados. Por consiguiente, estamos viendo cómo la base del Espíritu y de la fe caminan en unidad. Por eso en la primera clase de esta serie yo decía, Abraham no conoció el judaísmo. Abraham no conoció la palabra islam o musulmán. Abraham no conoció ni vivió tampoco cristianismo. El cristianismo, los musulmanes, el islam y el judaísmo utilizan a Abraham como padre y fundamento de lo que son los principios de su creencia, y no hay problema. Pero el detalle es que Abraham no vivió con una ley escrita, sino que Abraham vivió con una revelación dada. Por consiguiente, cuando usted y yo vivimos bajo la revelación que fue dada, y de esta revelación hay iluminaciones
que nos dan a nosotros mayor entendimiento de lo que está escrito, podemos ser progresivos en nuestras vidas. Pero lo que sucede es que cuando estamos esperando es donde viene el detalle. Acuérdate que la promesa Abraham no la ve hasta que esperó con paciencia. No solamente que esperó, esperó con paciencia. David dijo, pacientemente esperé a Jehová. Y dice, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Es decir, David estaba desesperado, estaba angustiado. Necesitaba una respuesta del eterno Dios. Pero pasaba tiempo y Dios no le respondía. Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado y tú te sientes tan solo que piensas que Dios se olvidó de ti? Pues yo quiero decirte en esta hora precisamente que esa realidad no es la verdad diseñada sobre tu vida. Esa realidad es parte de lo que en este mundo podemos vivir. Por eso es que decía claramente la semana pasada, nosotros tenemos una ciudadanía distinta. Jesús dijo que nosotros no éramos de este mundo, pero en este mundo teníamos que expresar lo que en el mundo donde fuimos diseñados, donde fue diseñado el propósito, ese mundo tenemos que transmitirlo en esta tierra. Es decir, por eso Jesús dijo, yo he traído el reino de Dios a la tierra. Por eso Jesús dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús dice, nadie puede revelar al Padre si no lo he visto. Nadie puede revelar al Padre si no es el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo revela al Padre como el Padre reveló al Hijo. El Hijo revela al Padre como mismo el Padre reveló al Hijo. En otras palabras, Dios reveló a Jesús y Jesús revela a Dios. La enseñanza, la palabra de Jesús revela a Dios. Pero las promesas de Dios revelaron a Jesús. Está poderoso en la forma en que el Espíritu trabaja ordenadamente. Entonces, ahora en nuestras vidas, el Espíritu me lleva a mí, según Jesús, a conocer toda la verdad. ¿Quién es toda la verdad? Jesús. Y Jesús dijo que Él me revelaría el diseño o la verdad del Padre. Por consiguiente, la base del Espíritu me hace a mí entender el orden por la cual mi fe va a ir creciendo. De hecho, las situaciones difíciles son momentos en donde nuestro carácter se desarrolla. Yo siempre he dicho, David no entró a Adulam porque le tenía miedo a Saúl. David entró a Adulam para poder tener dominio propio y destruir cualquier pensamiento que viniera sobre David para tocar al ungido, aunque Dios lo había desechado. Hay momentos dados en nuestras vidas, ¿sabe? Esta expresión de que, no, yo estoy en la cueva de Dios. Si tú estás en la cueva de Dios, cuando tú salgas tienes que salir, número 1, transformado, número 2, con un ejército. Porque los valientes de David salieron de Adulam. O sea, cuando David salió de la cueva, salió con fruto. Pero si tú y yo salimos de la cueva sin un fruto, lamentablemente, realmente nosotros no estamos viviendo lo que decimos que estamos creyendo. Por eso es que David dijo, mira, si yo me paseo en Seol, ahí estás tú. ¿Qué entendió David? David entendió que no había nada, pero nada en la tierra que Dios estuviese no presente, estuviese con entendimiento de lo que estamos atravesando. Mi amado, Dios, Abraham, cuando hizo juramento, dice que juró por sí mismo. Pero hoy en día, ese juramento o ese pacto que fue profetizado en el Antiguo Testamento, entre otros profetas, por el profeta Jeremías. Mire, el profeta Jeremías, Dios le dice que va a renovar el pacto, que va a ser un nuevo pacto. Le dice, ese nuevo pacto va a ser que la ley, la Torá, la palabra, ahora no va a estar en una tabla, ahora va a estar en sus corazones. Y esa promesa que Dios le dio a Jeremías fue una palabra profética. De hecho, cuando Jeremías recibe la palabra, el pueblo la tomó ofensiva. ¿Por qué? Porque Jeremías le estaba diciendo que Dios estaba diciendo que iba a renovar el pacto, que iba a hacer un pacto nuevo.
Y después de eso, ¿qué él hizo? Después de eso, Jeremías, que recibe la palabra, murió y nunca vio lo que Dios dijo. Abraham murió. La Biblia en Hebreos dice que los patriarcas murieron sin ver con sus ojos naturales lo que recibieron. La palabra que recibieron. ¿Qué palabra? Abraham vio a Isaac, pero Abraham no vio a Israel en la tierra prometida. ¿Me sigue? Y muchos de estos hombres visualizaron en el espíritu lo que Dios había dicho. ¿Por qué yo sé esto? Porque lo dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo número 1, el versículo número 10. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11 de Primera de Pedro, capítulo 1, ¿qué dice? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, me está diciendo Pedro, los profetas del Antiguo Testamento que recibieron la revelación bajo el Espíritu de Mashiach, ellos no vieron a Jesús materialmente hablando o visiblemente hablando en la tierra. Ellos no vieron a Jesús en la tierra. Pero Jesús dice que Jesús dice claramente que vio sus días y se gozó con ellos. Ahora, esto parece contraproducente. ¿Cómo es que Hebreo dice que no vieron el cumplimiento de todas las promesas? En este caso, hablando de Abraham, no ve la promesa de Israel en Canaán, ni tampoco ve a Jesús en carne. Pero Jesús, hablando de él, dice que Abraham vio sus días y se gozó con ellos. Significa que Abraham, en la base de fe, entró a una dimensión sobrenatural en donde en el Espíritu se le fue revelado mientras indagaba diligentemente para conocer la persona en donde ese pacto se establecería. La Biblia dice claramente que en ese aspecto sobrenatural y en el Espíritu pudieron no solamente ver, también profetizar bajo el Espíritu del ungido. Por consiguiente, para este tiempo, ¿cómo tú y yo podemos crecer? Teniendo dependencia de ese Dios. Pero cuando digo dependencia, no es dejar que Dios haga todo, es que Dios ya lo hizo. Cuando digo dependencia, es mantenernos firme en la palabra que Él habló sobre nuestras vidas, independientemente cuál sea la realidad que tú y yo estamos enfrentando. Mi amado, nosotros somos portadores de bendición, no portadores de juicio. Nosotros somos portadores de gracia, no portadores de condenación. La Biblia dice que a nosotros fuimos constituidos para ser ministros de la reconciliación, no ministros de la condenación. ¿Por qué yo te digo esto? Porque el ministro de la reconciliación entiende la capacidad que tiene el Espíritu Santo para poder consolar. No solamente eso, también entiende la capacidad que tiene el fruto de la fe y el don de la fe para poder entrar a una dimensión que, no importando nuestra condición, Dios va a revelar. Entonces, la adversidad no te debe detener. La adversidad te debe dar en el espíritu fuerzas a entender por qué está la adversidad. ¿Sabe? Yo no puedo condenar la acción de alguien. Yo puedo restaurar esa acción bajo la palabra que Dios ha dado. Pero si yo condeno esa acción, y usted dirá, Víctor, pero si la palabra lo condena, si la palabra lo juzga, la palabra, por eso es que Jesús dijo, yo no lo juzgo, mi palabra. Jesús dijo, yo no los condeno, yo no los juzgo, la palabra. La palabra, ¿por qué la palabra? Porque la palabra tiene el sentido de la dirección. La palabra tiene el sentido de la inspiración del Espíritu. Y cuando yo la creo, entro en la base y la dimensión de fe. Por consiguiente, si tú y yo no entendemos en ocasiones
¿por qué no puedo ver a Dios manifestado en mi vida con lo que dijo? Escudriñemos si estamos siendo dirigidos por el Espíritu o si en la base de la fe nos estamos rindiendo. Porque en la base de la fe, acuérdate, necesito seguir repitiéndote esto, porque es que la fe es una convicción que nosotros tenemos basada en Dios. Una convicción, una certeza, una seguridad. No es, bueno, yo lo hago, si salió bien, y si no, pues Dios no estaba en el asunto. Bueno, no hay problema si tú quieres trabajar de esa forma, pero eso no es fe. Fe realmente, la Biblia dice que es la convicción, la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Es decir, yo hago el movimiento porque no necesito ver lo que sé que ya fue diseñado. Eso es fe. Repito, yo hago el movimiento porque yo sé que lo que no veo fue diseñado y voy a verlo. O sea, yo no camino que voy a verlo en un futuro. Yo camino que lo voy a ver en un futuro, pero porque ya está hecho en un presente. O sea, hay gente que camina a lo que llamamos futuro sin convicción. Por eso tú lo ves que caminan errantes. Por eso tú lo ves que caminan sin dirección. Solamente por el hecho de que no están teniendo dirección del Espíritu como lo tuvo Abraham. La misma Sara, vuelvo y te repito, el poder de la fe hizo que ella concibiera, hizo que ella diera luz. El poder de la fe, pero la fe estaba basada en ¿qué? La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, al principio, Sara escuchó a Abraham. Abraham tenía una palabra de Dios, pero Sara no entendió la palabra que Abraham le estaba diciendo. Pero en el momento en que Sara entró a la dimensión de la fe, fue porque entendió que lo que Abraham le dijo no era de Abraham, era de Dios. Y como era de Dios, la palabra de Dios es la que hace que nuestra fe llegue y aumente. Ahora, es progresiva nuestra fe. No por la medida que Dios me dio. Mi fe es progresiva por la acción que yo haga a la medida de fe que Dios nos entregó. O sea, yo no puedo decir, yo tengo fe para que Dios manifieste gloria y haga milagros. Bueno, eso lo dice la Biblia. Pero cuando yo sé que esa fe es real, cuando tú estés de frente a enfermos, cuando tú estés de frente a paralíticos, cuando tú estés de frente a gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque si realmente tú crees en eso y tú tienes esa fe, entonces esas realidades que te hablé no te hacen daño en un momento en que estés ministrándolo a Él. ¿Por qué? Porque tú no vives por lo que ves en el momento. Tú vives por la convicción que tienes del diseño que Dios estableció en tu vida. Y yo he venido esta mañana para cerrar esta serie simplemente para decirte que si te dejas dirigir por el Espíritu y permites que esa palabra que recibiste repose en la base de la fe te va a dar el poder para tú y yo caminar hacia adelante. Porque hay gente que camina para el lado, para atrás, recordando el ayer y no viviendo el presente para manifestarlo más adelante. Entonces, el Dios que te estoy hablando, el Dios de la Escritura, el Dios que Abraham caminó, el Dios que escuchó a Abraham, el Dios en donde Abraham entendió que tenía una ciudad con unos fundamentos tan poderosos, y el fundamento es tan poderoso que el evangelio, la carta de Hebreos dice claramente que esa ciudad con fundamentos tenía algo: un arquitecto y un constructor. Al arquitecto, Dios, y el constructor, Dios. Es decir, Abraham entendió que todo lo que él hizo, que todo lo que él alcanzó, que el diseño que hoy en día usted y yo hablamos de Abraham, fue diseñado y construido por Dios. Pero ¿qué lo llevó a alcanzar? La base de la fe. Te pregunto en esta mañana, ¿qué Dios te ha hablado? ¿Qué Dios te ha dicho? Quizás
Dice, Víctor, pero es que tú no entiendes. Yo no tengo que entender tu proceso, ni tú tampoco tienes que entender mi proceso. Lo que tú y yo tenemos que entender es la base que le dio victoria a los hombres y a las mujeres de Dios. Fue la fe. Lo que sí tenemos que entender es que la fe va a pasar por pruebas. Pero la prueba es como dice la escritura. Sabes, el fuego tiene algo interesante porque el fuego purifica, el fuego quita impurezas y el oro que pasa por fuego, cuando sale una joya. Y nosotros somos una joya en el reino de Dios. Por eso es que hay momentos dados en donde sentimos que el fuego nos está quemando. El problema es que te pregunto, ¿cuál es el fuego que te está quemando? Porque si es el fuego de Dios, ese fuego no te está quemando para destruirte. Ese fuego te está quemando, ¿para qué? Para que entiendas la joya que hay en ti. Para que entiendas el valor que tú y yo tenemos en el reino de Dios. Para que entendamos que la prueba no llegó para separarme de Dios, sino que la prueba llegó para que yo accione la fe que me dará el poder en la prueba de ser obediente, no importando cuál es mi realidad. Así que en esta mañana yo te hago nuevamente la pregunta: ¿qué Dios habló sobre tu vida? Hay gente que ha perdido el norte. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar a Dios. Quieren escuchar voz de hombres. Quieren escuchar lo que alimenta su pensamiento y no lo que edifica su espíritu. Quieren escuchar lo que los lleva a ellos a fortalecer la idea que ellos concibieron. Pero es que la Biblia me dice que Sara no concibió por su idea. La Biblia me dice que Sara concibió por la fe. Entonces, si tú y yo queremos concebir y más adelante dar a luz y no abortar lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, tenemos que caminar en estos principios de la fe y de la guianza del Espíritu Santo. Porque desde el principio son las bases que están caminando para desarrollar en la tierra nuestro diseño y el diseño de Dios para este mundo. Yo te digo en esta mañana, no te rindas. ¿Por qué? Porque rendirse no es una opción. ¿Sabe? Yo he comprendido precisamente por momentos difíciles en mi vida. Como te dije ahorita, si Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero al mismo tiempo dijo que no tuviéramos temor, porque cuando se fuera nos iba a dejar el Paracletos, el Espíritu Santo. Hay un sentido de paternidad en nuestro Maestro. Y ese sentido de paternidad tiene una base de amor. Y en esa base de amor, Jesús está diciendo, tranquilo. Hermano, se está diciendo, van a tener aflicción. Nos está diciendo, van a ser perseguidos. O sea, eso es inminente. Nos está diciendo, eso va a pasar. Pero al mismo tiempo dice, tranquilo, les dejé un espíritu tan profundo que ese espíritu tiene fruto. Ay, no tiene un fruto. Tiene, cuéntelos. Vaya a la Biblia y chequense cuál es el fruto del espíritu. Pues usted dirá, ¿por qué no dice los frutos si es más de uno? Porque el Espíritu de Dios es uno. Entonces, cuando usted lee, dice amor, fe, paz, paciencia, gozo, mansedumbre, etcétera, etcétera. Todo eso que está hablando ahí son manifestaciones de un espíritu. En otras palabras, es el fruto de un árbol. ¿Qué árbol? El del espíritu. Y ese espíritu tiene diferentes frutos. ¿Cómo que diferentes frutos? Ya te mencioné. Tiene diferentes frutos. Pero la Biblia no dice los frutos, porque cada fruto no trabaja individual. Cada fruto trabaja bajo el mismo Espíritu de Dios. Por consiguiente, en esta mañana, no pidamos a Dios lo que tenemos. Mejor desarrollemos y manifestemos la herencia que se nos ha dado. Necesitas perdonar, manifiesta el amor del Espíritu. Necesitas paz en tu aflicción, manifiesta el fruto de la paz.
No le pidas a Dios algo que tienes. Abraham no le estaba pidiendo a Dios, dame esto, dame lo otro. No, Dios vino de repente y le dio el diseño. Caminó en la revelación de ese diseño y la fe le dio el poder para poder alcanzar lo que alcanzó. En esta mañana yo te dejo con esta palabra. Que la fe de Dios sea la base donde repose esa palabra que tú no has visto todavía. Pero yo te garantizo por el poder de la Biblia, por la convicción de lo que Dios ha hecho también en mi vida, de que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Pero no puedes temer, porque Dios está contigo. No puedes desmayar, pero Víctor, yo también me he sentido que desmayo. Me estoy sintiendo que desmayo. Pero ¿por qué sé que no desmayé? Porque tengo fe activo que Dios dijo que Él me iba a esforzar. Que no tuviera temor cuando no tuviese fuerzas. ¿Por qué? Porque Él me iba a multiplicar aunque yo no tuviese ninguna. Entonces, cuando yo no tengo fe, yo voy a la palabra, no a leerla. Yo la activo en mi interior. Y activo el verso. Me siento débil y activo. Diga el débil, fuerte soy. Me siento afligido, digo, Jesús dijo que en el mundo tendría aflicción, pero que confiara porque Él había vencido el mundo. Siento un poquito de miedo, entonces activo, no temas porque yo estoy contigo. Como te dije, me siento derribado, activo, pues no destruido. Perseguido, me siento perseguido, activo la palabra, mas no desamparado. Activa, porque cada vez que activa, la fe te da el poder para creer lo que Dios ha dicho sobre tu vida. My God. Así que, mi amado, en esta mañana, en este pensamiento te voy a dejar, perdón. ¿Con qué pensamiento? Con el pensamiento de que no te rindas. Rendirse no es una opción. Permite que el poder del Espíritu Santo y que el fruto de la fe te dé el poder para dar a luz lo que Dios ha depositado sobre tu vida. Aleluya. Bueno, familia, en esta mañana fuimos bendecidos con una palabra real, es decir, con una palabra que nos habla a través de los procesos que tenemos que hacer. Y ya te dije, no procesos humanos, no, el proceso en donde Dios está presente, el proceso en donde el diseño de Dios está presente, que sea progresivo en todo tiempo para tu vida. Así que no te olvides que a través de creerle a Dios, activamos lo que Dios dijo. Pero no puedo agradarle si no creo lo que dijo. Si permito que mi realidad supere lo que Él dijo, lamentablemente no veré la verdad de lo que Él diseñó sobre mi vida. Por eso permita a Dios que el poder que ha saturado tu vida sea el mismo poder con el cual tú satures tu mente cuando estés en un momento de aflicción o de dificultad. Porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, familia, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Recuerde que aquí vamos a estar todos los lunes y que los miércoles estamos el primer miércoles y el segundo miércoles de cada mes en el podcast Generación Bendecida. Fue un placer estar con ustedes. Que la bendición de Dios sea sobre usted en este día y en todos los días de que Dios le permite estar en esta tierra. Hacia adelante siempre, familia. Muchas bendiciones.